Estoy en comunicación con mi amigo, el expresidente constitucional de Costa Rica, Rafael Calderón Fournier. También fue ministro de Relaciones Exteriores e hijo de un gran presidente centroamericano, Rafael Calderón de la Guardia. Rafael, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. No, hombre, qué gusto, Juan, siempre que podamos conversar ante miles de compatriotas latinoamericanos. Recién fuera de micrófono, te comentaba que hoy se cumplen 2 años de la muerte de Carlos Menem. Coincidentemente, tu periodo fue contemporáneo con el del doctor Menem. Tú viniste de Argentina, Menem ha visitado Costa Rica, hoy el presidente de Argentina prácticamente no visita Centroamérica y los países donde conocen a nuestro presidente lamentablemente no lo toman en serio. ¿Qué nos puede decir de tu colega, el expresidente Carlos Menem, que hoy 14 de febrero cumple 2 años de fallecido? Bueno, guardo por él desde luego un afecto personal y grandes recuerdos. Juntos, por ejemplo, nos tocó inaugurar el sistema iberoamericano. La primera reunión de jefes de Estado y jefes de gobierno del sistema iberoamericano se lleva a cabo en Guadalajara, México, allá en junio de 1991. Y precisamente Carlos Menem y yo fuimos dos de los que inauguramos el sistema, que ha seguido vigente y que toma cada vez más fuerza y que ha venido uniendo a nuestra América Latina con nuestros dos padrinos en la Unión Europea, que serían España y Portugal. Entonces, me tocó hacer una visita de Estado a la Argentina, siendo don Carlos Menem el presidente de la República, fue quien me recibió oficialmente. Y bueno, tuvimos una excelente etapa de las relaciones entre Costa Rica y la Argentina en aquellos años. En Centroamérica hay 6 países, de los cuales 2 son países que están liderando el crecimiento, Panamá y Costa Rica, y los otros 4 países, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, son países emergentes, una realidad similar a la que vive Sudamérica, con países que están bien y otros países que están en economías emergentes. ¿Por qué en las últimas décadas ningún presidente centroamericano ni tampoco ningún sudamericano se preocupan por las relaciones Sudamérica-Centroamérica, ya que serían economías complementarias? Bueno, yo creo que, Juan, que varios nos hemos ido ocupando. Por ejemplo, durante mi gobierno empezamos las conversaciones para los tratados de libre comercio con Colombia, con Chile. En lo personal, yo me dediqué a visitar mucho Sudamérica. Hice visitas de Estado a la Argentina, a Chile, al Uruguay, al Ecuador, al Paraguay, a Colombia, a Venezuela en aquel entonces, y acercamos mucho nuestras relaciones. Lo mismo han seguido varios de los gobiernos, especialmente en la parte comercial, donde se ha ido hacia tratados de libre comercio. Pero hoy en día prácticamente en Sudamérica no se conoce ningún presidente centroamericano, quizás Bukele, porque es bastante polémico para cosas buenas, cosas malas, y en Centroamérica pasa lo mismo, en los últimos años, digo, que se habla mucho de integración de la patria grande. Una relación realmente. Tal vez la pandemia influyó un poco en esto, Juan. La pandemia, no hay duda que detuvo una serie de las reuniones internacionales y detuvo las visitas de Estado. Vamos a ver si ahora ya fuera de pandemia, si es que ya acaba esto, porque todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto más va a durar este COVID. Empieza a haber una mayor relación. Es decir, yo creo que dentro del foro iberoamericano, ahí podemos lograr también
una mayor relación entre nuestros gobernantes. Uno de los países mejor posicionados de Sudamérica es el Perú, que tiene grandes riquezas naturales. En este caso, ¿qué piensa de la importancia que puede tener el Perú para Costa Rica? Bueno, para mí todos los países son importantes de América del Sur. Y lo que me duele es la situación que está viviendo ahorita el Perú de enfrentamiento entre hermanos, de ya una cantidad considerable de muertos, cuando ya están fijadas las elecciones y cuando ya se sabe que se están adelantando y que hay ahorita un gobierno constitucional y que está llamando a elecciones libres y que ese es el camino precisamente para encontrar las soluciones que cada quien quiera, las elecciones libres y democráticas. Usted dijo la palabra clave, un gobierno constitucional. ¿Qué opina de algunos presidentes o expresidentes que no respetan el proceso interno, se entrometen, incluso dicen que en Perú hay dictadura, genocidio, cosa que no es cierta? Bueno, yo obviamente respeto a todos, pero no concuerdo con esa visión. Mi visión de jefe de Estado, mi visión de abogado, es que Perú actuó de acuerdo a su constitución y de acuerdo a su constitución asumió la vicepresidenta la presidencia del país una vez destituido el presidente por el intento de golpe de Estado. En este caso, ¿qué nos puede decir del nuevo presidente de Costa Rica, el economista Rodríguez Chávez, que tiene muy pocos meses en el cargo? ¿Cómo está actuando él? Bueno, está empezando, ¿no? Un gobierno normalmente hay que hablar de él, me parece al final, cuando tenga sus resultados y donde podamos ver lo bueno, lo malo que hizo, lo que logró avanzar para el país. En estos momentos, pues está iniciando. Tiene un reto muy fuerte, porque él al final fue candidato de un partido que no existía. Él lo hace. La figura de él y el apoyo precisamente de una mujer que nace en Perú, una periodista de mucha fama en Costa Rica y que tenía muy buen apoyo popular, lograron crecer para que en una situación especial que nunca habíamos tenido, ¿Quién era 25, esta persona o quién es? ella es Pilar Cisneros, se llama, A ver, actualmente es diputada de gobierno. Ella vino a Costa Rica cuando su padre fue exilado, un gran jurista, don Máximo Cisneros, que inclusive fue hasta juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La señorita en ese momento, niña, vino a Costa Rica, ha vivido toda su vida aquí, aquí se casó, aquí nacieron sus hijos, es costarricense ya desde luego, y ha tenido mucho apoyo popular. Y fue una figura clave para el presidente Chávez para ganar la elección, para lograr pasar a segunda ronda, porque lo que obtuvo el presidente Chávez fue un voto de cada 10 miembros del padrón y con eso, entre 25 candidatos, logró el segundo lugar en las elecciones generales y en una segunda ronda, por una reacción del país en contra de el expresidente Figueres y de los partidos tradicionales y tal, logra ganar las elecciones. Entonces, llega a ganar las elecciones teniendo únicamente el 16-17% del Congreso. Y en estas circunstancias tiene que gobernar, en esas circunstancias tiene que lograr sus leyes. No tenía mayor equipo de gobierno, tuvo que recurrir a pedirle a los ciudadanos que quisieran participar y ayudarle, que le enviaran sus currículums.
para analizarlos, estudiarlos y de esa manera formar su gabinete y formar sus equipos de gobierno. Entonces, el reto que tiene es inmenso, ¿no? En un país donde hay un déficit fiscal grande, es un déficit fiscal que andará rondando entre el 6 y el 7%, el equivalente al 6-7% de déficit del Producto Interno Bruto, de sector público consolidado. Y por otro lado, un desempleo muy fuerte. Costa Rica tiene varios años con un desempleo superior al 10%. Eso es muy grave para nuestro país. Entonces tiene retos fuertes por delante, con muy poco apoyo en el Congreso y con un equipo de gobierno que ni él mismo conocía hasta después de nombrados. Una cosa que llama la atención de manera negativa cuando uno habla de Centroamérica es lo que pasa en Nicaragua, un país fronterizo con Costa Rica. Los Bueno, organismos o militantes de derechos humanos ahora cínicamente están diciendo que hay dictadura en Perú, pero no van a Nicaragua a ver lo que pasa. ¿Qué nos puede decir de la situación? Juan, Nicaragua vive una dictadura, una persecución como nunca había tenido en la historia. Ahora que usted mencionaba que yo fui ministro de Relaciones Exteriores, a mí me tocó ser el ministro de Relaciones Exteriores cuando vino la condena más grande de la OEA hacia un país, hacia un régimen, que fue a Nicaragua con el régimen somocista, allá en 1979. Y francamente, eso no era nada a la dictadura que hoy en día están viviendo el pueblo nicaragüense. O sea, coincide que Ortega es peor que Somoza. Sin duda alguna. Y mire, no entiendo cómo. Es decir, fíjese que en la historia, Ortega va a unas elecciones en 1990, siendo él el presidente de la República, pierde contra doña Violeta Barrios de Chamorro y le entrega el poder. Después se lanza en las dos elecciones siguientes, pierde las elecciones y acepta la derrota, pese a tener, dijéramos, cierto control de la Guardia Nacional, del Ejército. O sea, pasó de demócrata a dictador. Pues sí, luego gana las elecciones limpiamente, por allá por el año 2006, algo así, 2007, vuelve a ganar limpiamente en el 2012. En fin, todo venía maravillosamente en Nicaragua. Yo no sé, para mí es un misterio lo que le ha pasado a Daniel Ortega en sus últimos 5 o 6 años, donde ha empezado a abusar absolutamente de todo y donde es una terrible dictadura, ¿verdad? Ahora mismo que logró sacar a varios presos políticos y los sacó del país y les quitó la nacionalidad, cosa que creo que no va a poder, pero en fin, pasan las cosas más absurdas. Es decir, Nicaragua está peor que Venezuela hoy en día. La última pregunta, lamentablemente la historia reciente de nuestra América, y cuando digo nuestra América es América del Sur y América Central, porque acá se habla mucho de la patria grande y se margina América Central. Muchos políticos honorables, como usted y como Manuel Merino, al dejar la presidencia, fueron injustamente perseguidos. ¿Qué nos puede decir de esta situación? Que a veces la justicia y el gobierno de turno persigue a gente honorable y digna que alcanzaron la presidencia de la República. Bueno, le agradezco mucho sus opiniones, Juan. Y efectivamente así fue. Es decir, yo recibí una terrible persecución. Yo al salir de la presidencia volví a mi bufete de abogados y tenía 4 hijos, tenía que trabajar. Y 10 años después de haber dejado la presidencia, 10 años después, llevé una asesoría de un caso que fue sumamente beneficioso para la seguridad social de Costa Rica. Así fue demostrado en los tribunales de justicia del país. Y bueno, me hicieron una persecución
y me trataron como si todavía fuera servidor público cuando había recibido yo honorarios profesionales 10 años después de haber dejado la presidencia de la República. Bueno, sin embargo, en todo momento di la cara, enfrenté la situación y gracias a Dios, pues quedó muy claramente demostrado en los tribunales una serie de aspectos donde se demostró que no hubo daño alguno a la seguridad social de Costa Rica. ¿Pero a qué se debe esta persecución? Porque a Lucio Gutiérrez lo persiguieron y terminó preso en Ecuador. A Manuel Merino lo querían meter preso por acción, como no le encontraron nada, que por omisión, a usted también lo persiguieron. El primer ex jefe de Estado, Juan, del mundo democrático, que meten preso sin un juicio, sin una sentencia y sin ninguna acusación de ningún tipo, solamente para investigar. Fue algo inconcebible y a la semana le pasa lo mismo al expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Pero bueno, dimos nuestra pelea, dimos la cara y al final, a Dios gracias, salimos bien. La última pregunta, ¿qué opina de otro honorable presidente que también lo persiguieron, Manuel Merino de Lama del Perú? Bueno, la otra vez hicimos una conversación larga sobre el caso y por todo lo que uno ve, caramba, él fue presidente constitucional del Perú y me imagino que debe ser una persona en el Perú que tiene bastante apoyo popular, porque si no, no se le hubieran tirado encima como se le han querido tirar hoy en día y porque lo pueden ver como un potencial presidente de la República. Muchísimas gracias, Rafael, muy amable como siempre. Con mucho gusto, Juan, y estaremos en contacto. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.